Hola, mis estudiantes de octavo grado, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy superior. Bienvenidos una vez más a esta clase virtual donde vamos a estar trabajando el contenido de la guía en la asignatura de entorno correspondiente a esta semana. Les recuerdo mi nombre, la docente Tatiana Almeida, y vamos a darle paso a la explicación de hoy. ¿Qué es lo primero que quiero que tú tengas en cuenta? Así como te lo especifiqué en la guía, te dirigí al tu libro de contenidos, página 123, que te voy a compartir inicialmente para que tú lo tengas en cuenta. En esta página 123 y en la 124 podrás tener el contenido de todo lo que vamos a trabajar, tanto en esta clase como en la clase siguiente, donde vamos a tener la oportunidad de desarrollar nuestro tema. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que se conoce como nomenclatura de compuestos inorgánicos para luego en la próxima clase ya entrar en materia con la nomenclatura de las diferentes funciones. ¿Listo? Bueno, yo te quiero, adicionalmente a esta información, te quiero pues, trabajar con ustedes estas diapositivas para, digamos que nos pongamos un poquito a tono con la temática. ¿Por dónde queremos empezar? O les voy a explicar cuál es el objetivo de esta clase. ¿Qué es lo que me interesa a mí que ustedes logren con esta explicación? Que ustedes puedan identificar las principales nomenclaturas o las clases de nomenclaturas que existen para los compuestos inorgánicos, como primero. Como segundo, ¿de dónde surge la necesidad de realizar nomenclatura a los compuestos? Tercero, que con solo observar ustedes ejemplos de nombres de compuestos, ustedes puedan clasificarlos a cuál de los tipos de nomenclatura que yo les voy a mencionar pertenece. Tengo inicialmente esos tres objetivos. Si van surgiendo en el camino otros más, perfecto. Listo. Vamos a empezar entonces con respondiendo el segundo objetivo, y era de dónde surgía la necesidad de nombrar los compuestos que ya nosotros estamos acostumbrados de manera local a reconocer con unos nombres comunes. Por ejemplo, la leche magnesia, que aquí la conocemos, ¿verdad? Con ese nombre comercial. Pero resulta que hace muchos años atrás, ¿verdad? Existían dificultades, por ejemplo, cuando las personas debían trasladarse de un lugar a otro de manera internacional. De pronto, a los lugares donde llegaban, estos mismos productos, estos mismos compuestos no tenían estos mismos nombres. Y esto pues generaba muchas confusiones. Entonces, esto y otras cosas más sirvieron como base para que se establecieran a nivel internacional algunas normas para poder nombrar los compuestos y que de esta manera unificaran criterios para reconocer a estas sustancias. ¿Listo? Entonces, desde ahí partimos. Ahora, ¿qué importancia tiene, ¿verdad? O de qué nos vamos a apoyar nosotros para poder nombrar a los compuestos que vamos a trabajar? Como aquí se los estoy presentando en estas generalidades, nos vamos a apoyar en la IUPAC, ¿verdad? Que es una organización cuyas siglas son letras mayúsculas, pero que se definen como la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Eso significa IUPAC. Esta organización internacional nos recomienda una serie de reglas que vamos a utilizar para nombrar nuestros compuestos inorgánicos. Y de esta manera pudieran unificar criterios a nivel internacional y poder reconocer los diferentes compuestos. Segundo, cuando ya yo tengo el nombre de un compuesto, este me puede proporcionar la fórmula química con solo analizarlo, o viceversa. Bueno, ¿cómo así? Aquí tenemos el óxido nitroso, cuya fórmula es N2O. Entonces, aquí tenemos esta fórmula y con esta fórmula yo puedo hallar el nombre, o viceversa, con el nombre yo puedo hallar la fórmula. ¿Listo?
Continuemos con nuestra explicación. Tercero, para nombrar un compuesto debemos tener en cuenta algunos aspectos que ya hemos trabajado anteriormente. En primera instancia, la función, es decir, si es un óxido, si es una sal, si es un hidróxido, si es un hidruro, ¿verdad? Yo tengo que tenerlo en cuenta para poder saber cómo lo voy a nombrar y qué tipo de nomenclatura voy a utilizar. Además de eso, debo aprender a reconocer el número de átomos de los elementos que conforman un compuesto. Y solamente es recordar. Vámonos con el mismo ejemplo del óxido de nitroso, donde ustedes saben que el subíndice es el que me indica a mí el número de átomos. Por ejemplo, para el óxido nitroso necesitamos un átomo de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno. ¿Cómo lo sé? Por los subíndices, que son estos numeritos, y en el oxígeno que no lo tiene se sobreentiende que es 1. ¿Listo? Y por último, vamos a reconocer en este día 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura sistemática, la stop y la tradicional. Como les dije ahorita, uno de mis objetivos es que ustedes puedan reconocer las características de esta nomenclatura y que podamos clasificar algunos ejemplos dentro de ellas. Empecemos con nuestra primera nomenclatura, la sistemática. Esta consiste en la utilización de prefijos griegos. Dichos prefijos me van a ayudar se utilizan para nombrar el número de átomos presentes en la molécula. Por eso les indiqué cómo podíamos identificar el número de átomos. Aquí les presento los primeros 10 prefijos correspondientes a la cantidad de átomos, como lo dice aquí. Se los voy a leer según el orden respectivo. Mono para cuando es 1 y así sucesivamente. Mono, di, tri, tetra. Aquí le falta la R, me perdonan por eso, es tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona y deca, respectivamente para el número de átomos. ¿Listo? Entonces, seguimos con nuestra segunda nomenclatura, que es la stop. Aquí consiste en escribir el nombre del elemento seguido del estado de oxidación, que lo vamos a indicar en números romanos y en paréntesis. Aquí, de una manera pues creativa, les estoy mostrando, recordando los primeros 10 números romanos para que ustedes no se les olvide y lo tengan presente. Y por último tenemos la nomenclatura tradicional. Y esta tiene como característica que se basa en el uso de algunos sufijos y prefijos que se le añaden al nombre del elemento de acuerdo a qué, al estado de oxidación que contenga. Y ojo, aquí en esta tablita se les ha hecho una comparación cuando tienen 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué les recuerdo esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando dábamos la clase de estado de oxidación que yo les mostraba esta tablita y les decía que existían elementos que tenían un solo estado de oxidación, pero que habían algunos que tenían 2, 3, 4, incluso hasta más? ¿Listo? Debemos recordar esta tablita para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a analizar acá. Aquí tenemos. Cuando un elemento de un compuesto tiene un solo estado de oxidación, como en el caso aquí del litio, por ejemplo, cuando vamos a colocar el nombre, no tiene prefijo. El prefijo son palabritas o partes de una palabra que se colocan al principio del nombre. No tiene prefijo, pero se coloca la terminación ico, o también se puede colocar solo el nombre del elemento. Ahora, cuando hay 2 estados de oxidación, tenemos que identificar el menor y el mayor para saber cuál de las 2 terminaciones le vamos a colocar. Si es oso para el menor o si es ico. En este caso, por ejemplo, el carbono trabaja con +2 y trabaja con 2 y 4. Cuando sea el menor, 2, le colocaríamos la terminación oso, y cuando sea el mayor, le colocaríamos la terminación hipo al nombre. Eso es al nombre. Y así sucesivamente quiero yo que ustedes analicen cuando hay 3 y cuando hay 4, para que sepan qué terminación le van a colocar de acuerdo a las indicaciones que les estoy dando. ¿Listo? Eso no lo hago para no
extendernos un poquito en el video. Entonces, conclusión, hasta el momento, ¿cuántos tipos de nomenclatura hemos visto? 3. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Las características de cada una de ellas, cómo se hace. Y además, ser muy observadores porque yo de manera visual puedo organizar a qué tipo de nomenclatura pertenece cualquier ejemplo. ¿Listo? Recordemos entonces. Vamos a analizar solamente los 2 primeros ejemplos por cuestión de tiempo, pero usted puede hacer el análisis con el resto de los compuestos. Empecemos por el monóxido de hierro, que es el nombre que se le da a este compuesto en la nomenclatura sistemática. Les quiero recordar que en la nomenclatura sistemática se utilizan prefijos griegos. ¿Para qué? Para poder nombrar el número de átomos que tienen nuestros elementos. Aquí, ¿cuántos átomos tiene el oxígeno? 1. ¿Cuántos átomos tiene el hierro? 1 también. Entonces, ¿cuál es el prefijo que tenemos que colocar? Mono. ¿Por qué monóxido? Porque estamos hablando que hay un solo átomo ¿de qué? De oxígeno. Les quiero dar un dato importante. Cuando vamos a nombrar un compuesto, lo primero que escribimos es el nombre de la función, ¿verdad? En este caso, colocamos monóxido, viene de óxido. Monóxido de hierro, ¿listo? Un solo átomo, escribimos monóxido. Señor, ¿de dónde sacó usted eso? De esta tablita que yo les mostré. Si solamente tiene un átomo, se le coloca el prefijo mono. ¿En qué tipo de nomenclatura? Sistemática. Ahora, vámonos con el mismo compuesto para la nomenclatura stop. Les recuerdo que en la nomenclatura stop tengo que tener en cuenta ¿qué cosa? Tengo que tener en cuenta el estado de oxidación. Y el estado de oxidación lo voy a indicar en números romanos en paréntesis. Ahora, recordemos la clase y cómo asignar estados de oxidación a un compuesto. Según la regla, el oxígeno, en este caso, como es un óxido, trabaja con -2, ¿verdad? Y que yo, como es un compuesto binario, le tengo que colocar el estado de oxidación al hierro, que cuando yo lo sume con el -2, me pueda dar 0 para la sumatoria de los estados de oxidación. Yo aquí voy a mirar mi tabla de los estados. El hierro trabaja con 2 y trabaja con 3, con +2 y +3. Entonces, el estado de oxidación, ¿cuál sería aquí? Para el hierro, +2, para que cuando se sume con -2 dé 0. Entonces, tenemos el nombre, óxido de hierro. Acuérdense que empezamos por la función. Óxido de hierro 2. ¿Por qué 2? Porque el estado de oxidación del hierro es 2. ¿Listo? Y vámonos entonces para el mismo compuesto con la nomenclatura tradicional. Les recuerdo que en esta nomenclatura tradicional, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Los prefijos y los sufijos de acuerdo al número de estados de oxidación. Ahora, ¿cómo? Ya sabemos que el estado de oxidación del hierro puede ser, yo recuerdo, +2 es el menor, +3 es el mayor. Entonces, como es +2 es el menor, la terminación que debe tener es oso. Vamos a comprobar. Óxido ferroso. Óxido ferroso. Ese es el nombre que se le coloca a nuestro compuesto para el sistema tradicional. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, el resto de los ejemplos cumple con la misma especificación. Mono, di, ¿verdad? Bueno, aquí sería en este caso, hay uno solo, como hay un solo, se puede colocar mono o simplemente se deja indicado el nombre del elemento. Entonces, en este caso viene tri, también viene tri, y así sucesivamente ustedes pueden analizar y corresponde a la nomenclatura sistemática. Y acá, en este caso, corresponde a la nomenclatura stop cuando el estado de oxidación se coloca en números romanos entre paréntesis. Y en la tradicional lo podemos identificar por las terminaciones, los prefijos
perdón, los sufijos o por los prefijos. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, esa es nuestra, digamos que eso era lo que tenía yo preparado para ustedes en este día, para que para nuestra próxima clase entremos en materia, en lo que corresponde para la nomenclatura de las diferentes funciones químicas como óxidos, sales, ácidos, etc. Entonces, vamos a mirar si se contestaron, si se lograron los 3 objetivos. Primero, ¿por qué existió la necesidad de establecer una nomenclatura para los compuestos inorgánicos específicamente? Les recuerdo que era para unificar criterios a nivel internacional para evitar confusiones de algunas sustancias de uso cotidiano. ¿Listo? Eso ya lo tenemos claro. Como segundo, ¿cuántas clases de nomenclatura vimos en el día de hoy? Vimos la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stop y la nomenclatura tradicional. Adicional a eso, podemos, en nuestro tercer objetivo era lograr identificar de manera visual o de acuerdo a las características a qué tipo de nomenclatura pertenece los nombres de algunos compuestos. ¿Listo? Ahora, ya teniendo claro esta información, estás preparado para realizar el quiz que te programé para esta semana. Y nos vemos en nuestro próximo video para, digamos que, profundizar más en y entrar en materia y poder ejercitar lo que aprendimos en el día de hoy con respecto a los tipos de nomenclatura. ¿Listo? Que tengan un excelente día, que Dios los siga bendiciendo. Cuídense mucho y espero que nos podamos ver pronto en las aulas de clase. Dios los bendiga y chao.